¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días con todos, estimados especialistas en educación de la DRE de Lima Metropolitana, Amazonas y Madre de Dios. Vamos entonces a iniciar con esta sesión de asistencia técnica articulada promovida por la DIFOCA y en este caso en coordinación con la Dirección de Formación Docente del Servicio, la dirección a cual represento. Mi nombre es Roberto Esteban y esta vez vamos a abordar una temática y una práctica consustancial para la gestión de evidencias. Bien, entonces vamos a dar inicio. Bien, saludos entonces a ver, aquí los tengo. Alicia, Juan Carlos, Hernández. Pongan su nombre, por favor, para poder ubicarlos con facilidad. Celso, César, Cristina, Diego, Elías, y si pueden, guión en la DRE a la que pertenecen, ¿sí? Para poder hacer una actividad bastante dinámica también con la identificación de sus nombres. Les pediría eso, por favor, para ir encaminando esta jornada, que espero que sea bastante provechosa para ustedes en el marco de mejorar la práctica pedagógica del docente y también la práctica por el lado de ustedes respecto a el monitoreo pedagógico y el acompañamiento propiamente dicho. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Bien, vamos entonces a iniciar. Eh, Como le estaba diciendo, es una temática sumamente importante y relevante para generar evidencias más rigurosas, más objetivas, que nos permitan tomar decisiones formativas acorde al contexto a priori, lógicamente priorizado en el marco de los lineamientos que en cada una de sus regiones, Lima Provincias, Amazonas o Madre de Dios, o DRE, Madre de Dios, puedan tener como necesidad. Gestión de evidencias de la práctica pedagógica, criterios para la recogida, sistematización y uso formativo en el monitoreo docente. Bien, entonces vamos a empezar con un mensaje de encuadre. Esto es importante siempre para poder, desde el inicio, poner claro qué es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Vamos a colocar el cronograma también para ir ajustado con los tiempos. Ya está. Entonces, les decía una competencia transversal por el lado y en línea con la gestión de evidencias, ¿no? Por eso saber qué es una evidencia de práctica pedagógica, cómo recogerla con rigor y cómo usarla para que el docente mejore, ¿no? Porque el propósito final de una acción de monitoreo y acompañamiento tiene que ver con la mejora de la práctica pedagógica en sí. Para eso, vamos a encuadrar ahora la asistencia técnica que vamos a abordar. Y tal como ustedes lo pueden ver ahí, eh, hay un nudo crítico, ¿no? Con respecto a esta gestión de evidencias de la práctica pedagógica de manera estructurada, y eso es importante remarcarlo, de manera estructurada y sistemática, de tal manera de que nos permita tomar decisiones formativas pertinentes y contextualizadas. Ese es el nudo crítico que estamos abordando en esta sesión. ¿Cuál es el objetivo? Es justamente fortalecer los procesos de recogida, sistematización y uso formativo de la evidencia de las prácticas pedagógicas, siempre con ese propósito de poder mejorar el desempeño del docente. El producto que que vamos a trabajar acá de forma conjunta es protocolo de gestión de evidencia de la práctica pedagógica entre la instrumentalización, proceso de sistematización, criterios para el recojo de información o el registro y uso formativo de las evidencias que ustedes vienen recogiendo en la actualidad, ¿no? La idea es que cada uno de ustedes individualmente y luego en equipos en función a la DRE que representan, puedan adaptar este protocolo en función a la necesidad y pertinencia misma que ustedes puedan tener. Bien, entonces este es el encuadre técnico de la ATA de esta sesión. Entonces vamos a ingresar a uno de los tres líneas temáticas que vamos a abordar el día de hoy. Está
Primera, que es una evidencia de práctica pedagógica. Distinción, tipos y criterios de validez. Entonces, empezamos con una pregunta directa, ¿no? Y ustedes pueden escribir en el chat, por favor. ¿Cuántas veces al terminar una visita de monitoreo hemos anotado en nuestro cuaderno de campo, registro de campo, algo como el docente no involucra a los estudiantes, ¿no? O la retroalimentación estuvo deficiente, ¿no? Como registro de evidencia de la práctica pedagógica? Probablemente muchas incidencias o situaciones de este tipo de registros ha pasado. Y ahora la pregunta que importa, ¿eso es una evidencia? Nos hacemos esa pregunta, hablando como un registro. El docente no involucra a los estudiantes o la retroalimentación estuvo deficiente. Entonces, dos registros que nos permite preguntar, ¿eso es una evidencia al respecto? No, definitivamente que no es una evidencia. Es una valoración de lo que se está haciendo ahí en ese registro, ¿no? Y la diferencia, y esto es importante, por favor, y anótelo si es posible, entre una valoración y una evidencia, ¿no? No es un detalle técnico que hay que considerar. En realidad, la diferencia está entre la retroalimentación que el docente puede usar para mejorar, ¿no? Y una retroalimentación en la cual, pues, la puede cuestionar o simplemente ignorar. Entonces, ¿por cuál de los escenarios tenemos que ir nosotros como especialistas en educación y que hacemos un trabajo sesudo respecto a el monitoreo pedagógico? Entonces, hay tres conceptos que el monitoreo pedagógico, que muchas veces se utilizan de la misma forma, de la misma manera, como si fuesen lo mismo, ¿no? Es por ello que vamos a ir reflexionando sobre estos tres conceptos que se confunden en el monitoreo. Nos ha pasado muchas veces cuando incidimos y reflexionamos de manera colegiada estos conceptos. Entonces, por un lado, la evidencia, ¿no? La evidencia. Entonces, una definición operativa de evidencia, está ahí clarita, es una descripción concreta y observable de lo que el docente hace o dice. ¿Ya? Es una definición operativa, no vamos a recurrir a definiciones conceptuales, académicas, que es importante para tener el sustento, pero en esta sesión vamos a incidir en que una definición operativa de evidencia es una descripción concreta y observable de lo que el docente hace o dice. Por ejemplo, la docente preguntó, ¿por qué creen que el resultado cambió? Tres estudiantes respondieron. La docente pidió a un cuarto estudiante que explicara la respuesta de sus compañeros. Entonces, esta forma de registrar una evidencia, ¿no? Tiene una estructura base, es decir, describe una acción, ¿no? Describe una conducta del docente. Y esa acción o conducta del docente, el observador que haya observado, ¿no? Debería verla y describirla de manera muy similar dentro de las variables, o en este caso aspectos, que se ha circunscrito la observación. Entonces, este primer concepto es clave. Cuando decimos nosotros, el docente no involucró a los estudiantes, ¿no? Entonces, el docente no involucró a los estudiantes, ese es un registro de evidencia no válido, ¿no? Porque no nos está diciendo mucho. Acuérdense, y esto es importante, con mucho énfasis lo menciono. Este registro de evidencia es lo que va a relacionarse directamente con la retroalimentación que le voy a dar al docente. Entonces, si yo lo retroalimento y le digo al docente, usted no involucró a los estudiantes. Entonces, no le estoy dando mayor información al docente respecto a algún aspecto que pueda tener el instrumento que ustedes utilicen. En cambio, si le digo, la docente formuló una sola pregunta durante X tiempo, 30, 40 minutos en la sesión, ante la respuesta de los estudiantes, no repreguntó ni solicitó elaboración o algún tipo de razonamiento. Entonces ya estoy haciendo más detalle y con los componentes que debería tener la evidencia o el registro de este tipo de evidencias. Esto es importante, vuelvo a insistir, porque no solamente
a ustedes les va a ayudar con objetividad a hacer o realizar la retroalimentación que corresponda, sino también al docente a recordar y a reflexionar sobre eso concreto que están trabajando post monitoreo. Pero vamos a ir trabajando luego con ejemplos, este concepto operativo. Vamos ahora a la valoración. Vean ustedes, juicio sobre la calidad del observado. Entonces, aquí, ahí hay un ejemplo. Dice, la docente promovió bien el pensamiento crítico. ¿Ya? Entonces, evalúa, o sea, valora, hace un juicio. No dice qué hizo el docente exactamente ni con qué frecuencia. Entonces, esto no nos va a dar mayor insumo para construir luego un proceso reflexivo con los docentes o el docente. Entonces, el problema es que no le dice al docente qué hizo exactamente, ¿no? En este ejemplo. O sea, y se le tiene que decir qué hizo exactamente el docente o con qué frecuencia o en qué momento, ¿no? Sin ese detalle, el docente no sabe qué cambiar. ¿Ya? Esto es muy importante. Entonces, la gestión de evidencias y sobre el concepto operativo de evidencia es clave para poder hacer el registro correspondiente y que podamos tener insumos verificables, ¿no? Y observables para que el docente pueda generar los cambios que correspondan. Por ejemplo, dice, otro ejemplo, la sesión estuvo muy dinámica, ¿no? Entonces, la sesión estuvo muy dinámica. Es una valoración. En cambio, si yo digo, los estudiantes trabajaron, ¿no? En grupos durante tantos minutos, 30, 40 minutos, y en ese tiempo la docente visitó los diferentes grupos al menos una vez o al menos dos veces. Entonces ya estoy dando mayores detalles respecto a esa evidencia. Entonces, ¿cómo convertir una valoración en una evidencia propiamente dicha? Eso es lo que también vamos a ir trabajando con ejemplos concretos. Eh, ya. Luego, otro concepto que tenemos que tener muy en cuenta y que nos pasa al momento de hacer el registro correspondiente. Un ratito, déjeme modificar esto. Ya está. Interpretación. ¿Ya? Explicación de por qué ocurre lo que observa. ¿Ya? Esta interpretación responde al por qué, ¿no? ¿Por qué ha hecho eso el docente? ¿No? Pero no buscamos el por qué. Y ahí generamos un supuesto y una hipótesis al respecto. Entonces, ejemplo, la docente no retroalimenta bien porque no tiene formación en evaluación formativa. Esa es una interpretación, un supuesto, una hipótesis, pero no es una evidencia concreta del accionar, del actuar del docente en su práctica pedagógica. Explica causas, puede ser válida, pero no es una evidencia, ¿no? Es una hipótesis, tal como se menciona en este slide. Entonces, tres conceptos claves, tres conceptos que debemos diferenciar, diferenciar con el propósito de ir a la primera, que es la evidencia que debemos generar. Entonces, tres conceptos que confunden muchas veces en el registro de evidencias en el monitoreo. Evidencia, valoración, interpretación. Hay que diferenciarlos para poder generar la evidencia correspondiente. Entonces, por ejemplo, en interpretación, la docente no planifica bien porque le falta motivación, ¿no? Entonces, eso es, pues, yo estoy lanzando un supuesto que le falta motivación a la docente para poder hacer una mejor planificación. O el docente no retroalimenta bien porque no fue bien formado. Otro, otra interpretación. Entonces, por ejemplo, la docente no planifica porque no está motivada. Esa interpretación la puedo virar su estructura y puedo generar una evidencia sobre eso. Entonces, los criterios de evaluación de la unidad dicen, ¿no? Y ahí le colocas qué es lo que dicen específicamente, sin referencia a desempeños, ¿no? Observables. Entonces, ahí ya la causa es una hipótesis, puede surgir una conversación con la docente, ¿ya? Pero
es importante no hacer interpretaciones, no explicar causas, es un registro de evidencias específicamente del actuar, del accionar del docente en el proceso de aprendizaje-enseñanza. Bien, aquí no quedas, eso estamos ahorita, estamos reflexionando sobre esto, ahorita vienen ejemplos para darle mayor énfasis a este punto. Pero piensen ustedes en su último monitoreo, ¿no? El último monitoreo que han hecho, de los registros que hicieron en su cuaderno de campo, registro de campo, la herramienta que utilicen para hacer el registro, ¿cuántos eran evidencias y cuántos eran valoraciones o interpretaciones? EVI para sus siglas de las tres conceptos, ¿no? Evidencia, valoración e interpretaciones. A ver, aquí vamos a por unos 50 segundos. Piensen, por favor. Aquí no hay respuesta incorrecta, espero su participación si es que han incidido en algunos de estos tres conceptos. Acá no hay que hacer correcciones ni identificar errores. La idea es que podamos, desde la definición operativa y los ejemplos, tener una primera comprensión de estos conceptos. Mientras mejor comprensión tengamos, vamos a poder también ponerlo en práctica respecto a la evidencia. Entonces nos damos unos segundos y luego vamos a poder participar. Oh, hay una buena cantidad de participantes. Ok, ok. Ya. Eh, ya damos unos 20 segundos más, por favor. La idea, ¿cuál es la consigna? Su última visita de monitoreo, ¿no? Ustedes, por dónde han estado registrando la información referida a la práctica del docente, desde una línea mirada desde la evidencia, desde la valoración o desde la interpretación. Bien. ¿Alguien quiere participar, por favor? Dice Jaime, no siempre da el tiempo para realizar el registro. Ya, ok, Jaime, eso es un punto muy, muy crucial también. Luego vamos a hablar sobre ese punto de tiempo y procesos. De la evidencia, desde la evidencia, todo claro. Lourdes, pongan su nombre, por favor, y la UGEL o la DRE de que pertenecen para poder identificarlos y recordarlos también mejor. Claro, por ahí siempre se va a pasar una valoración. Ok, sí, pues así pasa, Jessica. A veces, y tiene que ver con la práctica, ¿no? Con la práctica y con el entrenamiento mismo, ¿no? Como profesionales en la educación, pues miramos, miramos el todo, ¿no? Miramos el todo. Pero en este caso, eh, como tenemos que hacer de manera masiva, en el caso de ustedes, por sus docentes y las escuelas, tenemos que basarnos en la evidencia concreta, no interpretaciones, no valoraciones. Y ya en un trabajo colegiado, ahí ya viene todo el tema reflexivo. Pero aquí es que Juan, que fue a visitar, tiene un registro concreto y específico de evidencia, entonces lo lee Pedro y puede también llegar a las conclusiones o a los patrones, porque tenemos que identificar patrones necesarios para poder luego generar una decisión formativa contextualizada y adecuada al alcance o la necesidad que requieran él o los docentes. Bien, entonces pasamos este slide. Vamos a un segundo punto, ¿no? Que tiene que ver con, eh, entonces, vamos a incidir ahora en evidencia. Ya tenemos los tres conceptos. Descripción concreta y observable de lo que el docente hace o dice. Se registran conductas por el lado del docente. Y este hallazgo es importante. Sin evidencias concretas, la retroalimentación no puede ser precisa ni justa. El docente no sabe exactamente qué cambiar. La dificultad para registrar evidencia no es falta de tiempo, y ahí viene, ¿ya? Es falta de criterio sobre qué registrar y cómo. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? eh, Qué registrar y cómo. ¿Ya? Porque puede pasar situaciones que dos especialistas van a observar y no coinciden en no solamente en el tiempo, sino en la descripción misma que se tenga de esa práctica evidenciada por del docente. Entonces, este hallazgo, por favor, remárquenlo, anótenlo, que es importante.
¿Ya? Todo este registro de evidencia para, desde la perspectiva formativa y pedagógica, no evaluativa, ya que es otra dimensión del proceso de recojo de información, sino la dimensión formativa. Eh, todo esto te deriva pues a que des retroalimentación debidamente contextualizada y situada. Bien, vamos a ver otro punto importante para ir encuadrando nuestra intervención. Y tiene que ver con estos tipos. Hay dos preguntas prácticas aquí. ¿Qué tipos de evidencias existen y cuáles son esos criterios para validar estas evidencias? Entonces vamos a ver cada una de ellas. Las evidencias directas, es decir, esta es la clásica o es la, digamos, la más común cuando vamos a observar de manera directa una clase o de manera indirecta a través de un video de clase o segmento de video de una clase. Y tiene que ver justamente con estas citas textuales, estas descripciones, ¿no? Sobre lo que hace el docente. Si hace una pregunta, cómo organizó el trabajo grupal, cómo utilizó la metodología, cómo motivó, cómo involucró a los estudiantes, cómo promovió el razonamiento o el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, o cómo organizó, generó un clima de respeto, o cómo encaminó el comportamiento, ¿no? de los estudiantes. Luego otro tipo de evidencia son las documentales y estas están relacionadas directamente a la planificación curricular del docente y entre otros documentos pedagógicos que nos puedan dar evidencia de las competencias según el marco del buen desempeño docente que debería conocer, aplicar el docente. Ahí hablo de documentos elaborados por el docente, unidad didáctica, sesión de aprendizaje, los criterios mismos de evaluación que se establecen, ¿no? Toda la coherencia y pertinencia al momento de planificar eh, una experiencia de aprendizaje. Otro tipo de evidencia ya es una evidencia de aprendizaje. Si bien es cierto, es una evidencia entre comillas indirecta, ¿no? Pero son sobre la base de los productos de los estudiantes. Entonces, si hay trabajos bastante mecánicos y repetitivos, o si hay trabajos bastante de análisis, o trabajos que permitan razonar al estudiante o le permita ser creativo en un escenario de aprendizaje real o modelado o simulado, etcétera. Entonces son evidencias indirectas que ustedes pueden ir estructurando también de esa forma, diferenciándolos y categorizándolos. Bien, además de ese tipo de estos tipos de evidencias, existe también algunos criterios que es importante reflexionar al respecto. Tres criterios de validez de una evidencia. Aquí mucha atención con esto porque tanto la literatura y las definiciones operativas que vamos a dar aquí es importante reflexionar. Bien, entonces, una evidencia debe ser concreta, debe ser observable y debe ser referida a un instrumento. O sea, tiene que estar articulada, relacionada a un instrumento. Concreta, ¿no? Hay una acción específica que el docente hace o dice, no una impresión, no una valoración, ¿ya? No un juicio, ¿ya? Entonces, no una causa que justifique por qué el docente no ha sido dinámico. No queremos esa hipótesis o conjetura al respecto de la práctica pedagógica del docente. Es lo que hizo y lo que dijo el docente eh, explícitamente en su práctica. Entonces, tres criterios. Concreta, ¿no? Por ejemplo, la docente hizo buenas preguntas, ¿no? Eso no es concreto, o sí es concreto. A ver, respóndeme por el chat, por favor. ¿Eh? Yo voy lanzando algunos ejemplos, ustedes van interactuando por el chat. Entonces, la docente hizo buenas preguntas. ¿Eso es concreto? ¿No? Estamos de acuerdo que no es concreto, no ayuda. Y siempre, cuando registremos evidencia, siempre tengo que pensar, ¿y esto?
va, le va a ayudar a la retroalimentación que luego necesita el docente. Entonces siempre preguntándonos que el registro de evidencia es una descripción de la acción del docente. En cambio, si yo digo, la docente formuló preguntas durante la sesión, ¿no? Las dos primeras fueron bastante o fueron literales y la tercera demandó ya algún razonamiento, alguna inferencia por el lado del estudiante, ya estoy siendo más concreto respecto a la evidencia versus aquella donde la docente hizo buenas preguntas. ¿Ya? Observable. Cualquier observador presente podría describir de manera similar, no igual, porque lógicamente eso no se va a dar nunca, pero sí deberíamos anclar en las variables que estamos observando o en los aspectos que estamos evidenciando. Entonces, eh, aquí viene el ejemplo, ¿no? Los dos especialistas podrían observar la clase, ¿no? eh, y llegan a registros muy distintos en el mismo aspecto. Ahí hay un problema, como vuelvo a decirlo, un problema de criterio, ¿no? No de percepción, hay un problema de criterio que es justamente lo que vamos a ir trabajando. Luego, la referida al instrumento, conectado a un instrumento de la rúbrica, un instrumento de monitoreo que estén utilizando los docentes. Aquí es importante remarcar lo siguiente, una evidencia sin referencia al instrumento puede ser interesante, ¿ah? Puede ser interesante, pero no le dice al docente en qué dimensión de su práctica necesita mejorar. ¿Eh? Por eso es importante encuadrar las variables o los aspectos de manera específica que voy a observar y que voy a priorizar. Porque son 45 90 minutos y no vamos a estar registrando, no todo lo que pasa. No, 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 hay que focalizar. Y ahí viene el tiempo que mencionaba, ¿no? Hay que focalizar y hay que priorizar, ¿no? Y de tomar decisiones. ¿Qué voy a observar? ¿Qué voy a registrar? ¿Qué de evidencia sobre una situación inicial, un diagnóstico, una línea de base sobre las características o perfil de los docentes de la UGEL, de la provincia o de la región? Una regla práctica referido a estos tipos de criterios, ¿no? Si no se cumplen los tres criterios, no es una evidencia. Es una valoración. ¿Y qué puede ser si no pasa esto? O es una valoración o es una interpretación. Entonces, antes de registrar algo, hay que preguntarse, ¿estoy describiendo lo que vi o estoy evaluando lo que vi? Repito, ¿estoy describiendo lo que vi o estoy evaluando lo que vi? Entonces es importante al momento de poder registrar la evidencia. Vamos a un ejercicio práctico para que este tema uno quede bastante consolidado por el lado de ustedes. Hay un recurso 2, este recurso, ¿ya? Que les he compartido. Me comentan si ven, por favor. Ahora estoy mostrándole un archivo Excel, una hoja de cálculo. ¿Me Sí se comentan? visualiza, Roberto. Ok, Adelante. gracias, gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Ya me confirma Paquita si los participantes tienen esta información. Se ha vinculado, sí. Ahora lo pasamos por el chat, Sí, Roberto. por favor, ¿ya? Entonces, esta información que están viendo ya son casos escritos de situaciones de aula para poder un poco poner en práctica estos conceptos operativos que hemos estado trabajando en esta primera temática. Hay una descripción de un caso muy concreto, ¿ya? Pero hay preguntas que ustedes tienen que marcar, ¿no? En la columna B, donde dice descripción del caso escrito, ahí está el caso, casitos muy pequeños, pero como suficiente como para responder la columna C que dice registro del especialista. Entonces ahí ustedes tienen que colocar si es E, evidencia, si es V, ¿ya? Valoración, o si es I, interpretación. Hay registro, uno, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, tenemos seleccionen cada uno de manera individual, seleccionen una de los 6 casos que tenemos aquí, ¿ya? La que ustedes consideren. Seleccionen uno de los 6 casos, ¿ya? Y resuelven al lado derecho el registro, si es que es una evidencia, si es una valoración o si es una interpretación.
Ahí lo registro 1, 2, 3, 4. Entonces, que termine, tenemos 5 minutos para poder leer el caso y colocar en su Excel que tienen. Si no lo tienen, anótenlo nada Sí, más. ya está en el chat de la plataforma. Lo Ah, saqué. perfecto. Gracias, Paquita. Ya está en el chat entonces la información. ¿Ya? Y vamos a ensayar, a ver cómo nos va. ¿Sí? Vamos a ensayar los conceptos operativos que hemos revisado. 5 minutos son 11:41, 11:46. ¿Ya? Continuamos. Entonces, esto es una práctica también que lo compartimos con ustedes, que ustedes lo pueden adoptar, adaptar, ¿no? Porque la riqueza de ir a observar clases justamente nos permiten generar casos, ¿no? Para la misma zona, más contextualizada. Ese es un tema también muy, muy importante. Toda la evidencia, no solamente evidencia de la práctica, sino también generar casos para este tipo de eventos, ¿no? Que nos ayuda a poder reforzar toda esta gestión o este proceso de gestión de evidencias. Bien, los que ya han terminado pueden ir, solamente en el chat colocan ahí caso uno, caso uno, le colocan R1, que ya sabemos que es el registro uno, dos puntos, si es U, E, V o I, ¿no? R2, si es E, V o I. R3 y R4, ¿no? Repito, en el chat pueden colocar caso uno y luego abajo R1, E, R2, V, R3 y R4, V, lo que ustedes consideraron si se trata de un registro, de una evidencia, de una valoración o una interpretación. Bien, a ver, entonces los leo, vamos, ya, los leo, los leo por el chat. ¿Alguien se anima? Repito, indican el caso. Caso uno, caso 2, abajo R1, R2, V, R3 y lo que ustedes han considerado que ese registro es alguno de los tipos de registros que estamos trabajando. Ya. A ver, Cristina dice 1.1. Entiendo que es el caso uno. Cristina, ¿sí? Estamos hablando del caso uno. Sí, ya, perfecto. Entonces, el caso uno, Cristina dice el 1.1. Ya, entonces entiendo que el 1.1 es R1, el registro uno. Ya, el registro uno está indicando que es una valoración. El registro 2 es una evidencia. El registro 3 es una interpretación. Ya, te faltó el registro 4, pero está bien. Vamos ahí trabajando. Ensayen, por favor, ¿sí? La idea es que cada uno de ustedes. Vamos a ir analizando entonces mientras ustedes van respondiendo. Ya está, completó Cristina. Gracias, gracias, Cristina. Igual, vaya completando, por favor, mientras vamos reflexionando sobre esto. Entonces, voy a ver, a modificar esto para poder verlo mejor aquí. Ya está. Voy a cerrar esto y ya está. Vamos a poner ahí. Ya. Bien, entonces vamos a leer el caso. Dice, un especialista visita el aula de ciencias de cuarto grado de cuarto grado en una IE de Lima, provincias. El docente explica el ciclo del agua durante 25 minutos con apoyo de una lámina. Luego pide a los estudiantes que copien el esquema en su cuaderno. Mientras copian, el docente revisa correos en su teléfono. Al final pregunta, ¿entendieron? Los estudiantes asisten y terminan la sesión. ¿Ah? Entonces, el registro uno. El docente no involucra a los estudiantes. ¿Ah? El docente no involucra a los estudiantes. Qué es lo que marcó? A ver, vamos a recordar. ¿Qué es lo que marcó Cristina? El 1.1 es una valoración. Sí. ¿Qué dicen los demás? El docente no involucró a los estudiantes. Sí, está valorando ahí, ¿no? No él está dando información con respecto a el registro que debería mencionarse. El, el R2 dice, el docente explicó durante 25 minutos sin formular preguntas a los estudiantes. ¿Ya? Entonces Cristina dice que esa es una evidencia. Perfecto, sí, sí, es una evidencia, ¿no? Porque, miren,
Acuérdense que es la acción, que es lo que dice o hace el docente. Entonces, estoy indicando ahí que el docente explicó durante tanto tiempo, pero no formuló en ese tiempo las preguntas correspondientes. ¿Ya? Vamos al R3 del caso uno. Estamos en el R3 del caso uno. Los estudiantes copiaron el esquema mientras el docente revisaba su teléfono. Vamos a volver a ver la valoración que hizo Cristina y ha dicho que el 1.3 es una interpretación. ¿Ya? R3 es una interpretación. A ver, los docentes copiaron el esquema mientras el docente revisaba su teléfono. Eh, ¿Qué ha marcado? Alguien más ha marcado el caso uno. Ya R3 es una evidencia, ha coincidido con Cristina. No ha coincidido, ¿no? Porque R3 dice que es una evidencia, Dotila dice que R3 del caso uno es una evidencia y Cristina dice que es una interpretación. Recordemos los conceptos de interpretación. ¿Ya? Si han capturado, han anotado, revisa. Siempre cuando tenemos dudas respecto a si es una interpretación de evidencia, es importante recurrir al concepto operativo. Entonces, habíamos dicho que la interpretación es un supuesto, es una hipótesis, trata de explicar una causa, ¿no? Y que no, si bien es cierto, es relevante, es importante, pero no es una evidencia de la práctica en estos términos que estamos analizando. Entonces, los estudiantes copiaron el esquema mientras el docente revisaba su teléfono. Ahí, por ejemplo, Dotila ha coincidido, ¿no? Porque ella indica que es una evidencia. En realidad, este registro 3 es una evidencia. Hay una acción concreta que se está describiendo, ¿no? En este caso, del estudiante y también del docente. Los estudiantes copiaron el esquema mientras el docente revisaba su teléfono. Caso concreto, ¿ya? Luego R4, ¿no? R4 dice, el docente no está comprometido con su práctica pedagógica. A ver qué es lo que dice Cristina, es una valoración, y qué es lo que dice Dotila, R4 es una interpretación. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que el docente no está comprometido con su práctica pedagógica. Entonces, al, al no estar, al decir nosotros, ¿no?, que no está comprometido, o sea, en realidad es una interpretación, ¿no?, sobre la motivación del docente. O sea, de que no está comprometido indica en que no está motivado, pues, ¿no? Con su práctica, con el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, por eso es una interpretación sobre la motivación del docente, ¿no? R1 es una valoración, ¿no? No involucró, dice, ¿no? Es un juicio, no describe qué hizo el docente. Entonces, eh, habíamos dicho una máxima en este tema de registro, ¿no? Una máxima en la cual nosotros tenemos que hacer el registro correspondiente, ¿no? Y identificar, ¿estoy evaluando o estoy describiendo una acción? Si no estoy describiendo una acción o la acción del docente, entonces o bien estoy interpretando o bien estoy valorando. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver el otro caso más, ¿sí? Igual, puedan tomar sus comentarios, por favor, para que podamos salir de dudas al respecto. Vamos al caso 2, ¿ya? Tengo, a ver, en este caso Jessica ha participado en el caso 2. ¿Quién más está en el caso 2? Santos, ya está. Ya tenemos dos participación para hacer el contraste del caso 2. Dice, un especialista de Amazonas observa una sesión de comunicación en segundo grado. La docente entrega un texto y pide a los estudiantes que lo lean en silencio. Luego hace preguntas. ¿Qué pasó primero en el cuento? ¿Cómo se llamaba el personaje? ¿Por qué creen que el niño estaba triste? Solo la tercera pregunta genera debate. Ante una respuesta incorrecta, la docente dice, no, eso no es. ¿Alguien más? Un estudiante responde correctamente y la docente continúa. ¿Ya? Entonces vamos a ver el caso 2. Le voy a dejar ahí. A ver, Jessica dice.
que R1 es una valoración, que R2 es una evidencia, R3 es una interpretación y R4 es una evidencia. Vamos a ver qué dice Santos. Y me ayudan ustedes, por favor, a ver aquí. Ya aquí lo puedo ver tanto a Jessica como a Santos. Estela, a Estela. Entonces, eh, en el caso 2 no coinciden, ¿no? Porque Jessica dice que es una valoración y Estela dice que es una interpretación. Y luego, Estela, todos los registros siguientes dice que, bueno, al menos el segundo registro y el tercero es una evidencia. R2 es una evidencia, R3 es una evidencia y R4 Estela dice que es una valoración. Y Jessica, el R4 dice que es una interpretación. Entonces no hay coincidencia en las anotaciones que han hecho tanto Jessica como Estela. A ver, vamos a analizar. Eh, R1 dice, la docente promovió bien la comprensión lectora. La docente promovió bien la comprensión lectora. No le dice al docente qué hizo específicamente. Ojo, miren, dice, la docente promovió bien la comprensión lectora. Pero acá no le dice qué significa promover bien. No le está diciendo explícitamente porque no le va a ayudar mucho este registro y siempre preguntándonos, ¿ah? Esto es una acción concreta, evidenciable de la conducta o de la acción del docente que luego me va a ayudar a retroalimentar, ¿no? Esas oportunidades de mejora por el lado del docente. Entonces aquí no le dice al docente qué hizo específicamente, ¿no? Entonces, eh, R1 y R3, perdón, R2, dice, la docente promovió bien la comprensión lectora. Entonces, ese registro 1, ¿no? ¿Es una interpretación o una valoración? Es una valoración, ¿no? Es una valoración, o sea, está valorando, dice, promovió bien la comprensión lectora. O sea, lo está calificando, lo está valorando, ¿ya? Pero ese promovió bien no me dice mucho, o sea, ¿cómo luego voy a retroalimentar que promovió bien? ¿Qué significa bien? ¿Ya? Entonces, ¿por qué no es una interpretación? ¿Por qué? Porque recurramos a la definición de interpretación. Es el supuesto, es una hipótesis que lanza el docente, el observador. La docente, y podría decir, ¿no? La docente promovió bien la comprensión lectora, ¿no? Eh, porque recurrió a textos seguramente recurrió a textos que son muy inferenciales, o textos muy críticos, o textos, o sea, ya le estoy dando un supuesto, ¿no? Que solamente cabe en el observador, ¿ya? Pero no va a ayudar mucho a la retroalimentación explícita y específica que debe recibir el docente sobre las oportunidades de mejora registradas. R2. Dos de las tres preguntas fueron literales. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llamaba? Solo una demandó inferencia. ¿Por qué estaba triste? Eso está clarito, está claro que es una evidencia. Entonces Jessica ya lo marcó así como evidencia y también lo marcó Estela como evidencia. ¿Ya? Igual ustedes pueden ir analizando al respecto. R3. Ante la respuesta incorrecta, la docente no exploró el razonamiento del estudiante ni orientó la corrección, ¿no? Entonces, R3 también sirve, ¿no? Para la retroalimentación o son válidos para la retroalimentación. Entonces, ante la respuesta incorrecta, la docente no exploró el razonamiento del estudiante ni orientó la corrección. Y eso está en función al caso, ¿no? Porque cuando dice, la docente entrega un texto, que lo lea, ¿no? Luego hace preguntas, luego dice, ante una respuesta incorrecta, la docente dice, no, no es eso, ¿ya? Entonces, ahí, ante la respuesta incorrecta, la docente no exploró el razonamiento del estudiante ni orientó la corrección. Y
R4 dice, la docente no sabe cómo manejar los errores porque no fue bien formada. ¿Eso qué es? Eso es una interpretación, ¿no? ¿Cómo bueno, al decir que no fue bien formada, ni que haya hecho un análisis exhaustivo de todo el trayecto académico formativo de la docente para poder llegar a esa, a esa interpretación, ¿ya? Entonces, ahí sí le está dando una interpretación porque está diciendo, ¿no? La docente no sabe cómo manejar los errores porque no fue bien formada. Acuérdense que una interpretación justamente señala el por qué, ¿no? ¿Qué causas han permitido esa acción o ese comportamiento que parte de un supuesto, ¿no? Revelado como una hipótesis? Entonces, es importante tenerlo en consideración. Bien, eh, y así ustedes van a poder leer los demás casos, ¿ya? Y van a ir reflexionando al respecto, porque la idea es que con estos ejemplos ustedes puedan, al momento de observar, por eso les vuelvo a repetir, no se trata como observador de registrar todo lo que, imagínense, son 45 90 minutos, mi cuaderno de campo, mi registro de notas va a estar pues voluminoso, ¿no? Por eso que vamos a incidir en esto. ¿Cómo focalizar la observación en variables o aspectos priorizados? No tratar de recoger la información de diversos aspectos del docente, porque al final luego la retroalimentación también va a generar abrumar al docente. Eso lo vamos a hablar más a detalle en la siguiente temática. Bien, entonces, este recurso, ya lo tienen, de igual manera, hay dos cajitas más, son válidos para retroalimentar. Entonces, aquí es importante, o sea, cuando nosotros identifiquemos en el registro de evidencias las evidencias, ¿ya? Y que ya lo hemos venido haciendo en estos dos primeros casos, entonces, siempre preguntándonos también, ¿son válidos para retroalimentar? Justificar, ¿no? Ahí ya viene una justificación de carácter pedagógico. ¿Ya? Ahí sí viene un poco la experiencia, la experticia que ustedes conocen y saben de pedagogía, de currículum, de teorías y todos los constructos o marcos teóricos necesarios. No va a ser frondoso tampoco. O sea, la idea es que esto es una forma de entrenarse. ¿Ya? Y es así, o sea, cuando uno entra en este proceso de observar una experiencia de clase y que va a ser una fotografía de una sola pasada, entonces tengo que registrar lo que necesito evidenciar. Si yo necesito evidenciar de que el perfil de mis docentes va porque no retroalimentan bien, o porque no promueven el pensamiento crítico, o porque no involucran de manera activa, siguiendo los fundamentos de la práctica o del aprendizaje activo, y voy a incidir en ello. Entonces focalizo mi observación y mi registro, mi observación en esos aspectos o en ese aspecto priorizado. ¿Ya? Entonces, eso ya cada región lo determina en función a sus prioridades. Eso es importante remarcarlo. Entonces, la tercera o la columna son válidos para retroalimentar. Entonces, si son evidencias, trabajo en función a esas evidencias. Sí, son válidos por tal o cual razón. ¿Cómo mejorarías los registros inválidos? ¿No? Entonces, ahí R1, ¿no? El docente no involucró a los estudiantes. ¿Cómo mejoraría los registros inválidos? ¿Qué es un registro inválido, no? El docente no involucró a los, del caso uno, el docente no involucró a los estudiantes. Entonces, ya, ¿cómo haría para que esa, esa valoración, ¿no? Pueda convertirse en una evidencia? Entonces, y recurro a los conceptos operativos. Hagan ese ensayo de manera individual y luego lo socializan. Eso es importante. Tómese el tiempo correspondiente para poder, poder llegar a unificar criterios. ¿Ya? Porque si no pasa eso, luego cuando queramos identificar patrones, coincidencias y frecuencias en las diferentes UGELs, o de las diferentes instituciones educativas, no voy a poder generar un perfil que luego me permita tomar decisiones de necesidades formativas situadas.
Ya, eso es importante. Bien, entonces este es el recurso que quería compartir con ustedes. Ustedes pueden, como les digo, incrementar y los casitos que tengan que hayan identificado lo pueden plasmar. Es una forma de producir conocimiento también dentro de la práctica pedagógica de los docentes de su jurisdicción. Bien, vamos a continuar, pero antes de pasar a esto, quiero leerlos un poco, ¿ya? Porque he visto bastante participación. A ver, un ratito voy a ver acá el chat. Entonces, aquí ya Carmen también ha puesto el registro. Del caso uno es evidencia, interpretación es hacer un juicio, evidencia, miremos el BPT por favor. La evidencia se registra el hecho tal cual como una fotografía en palabras. Claro, está observando. Caso uno, estimado, ya está, muy bien. Estamos, por favor, aclaración en el registro 3 porque es evidencia. Luz, ese es el caso 2 el caso uno R3, ¿no? Ya debe ser el caso 2. Ya. Entonces, R3, ante la respuesta incorrecta, la docente no exploró el razonamiento perdón, a ver si estamos en el caso 2. Ante la respuesta incorrecta, la docente no exploró el razonamiento del estudiante ni orientó la corrección. Ya, esto es importante enmarcarse en lo siguiente. Cuando dice aquí el caso, ante la respuesta incorrecta, la docente dice, eso no es. ¿Alguien más? Ojo con esto, ¿ah? O sea, no es que responda la evidencia, sino que tengo que mirar el caso. O sea, hay una respuesta incorrecta. Entonces, acá, ante la respuesta incorrecta, la docente no exploró el razonamiento, ¿no? Porque dice, no, eso no es. ¿Alguien más? O sea, se pasó, ¿no? O sea, se pasó a otro escenario de aprendizaje cuando pudo aprovechar ahí el docente, ¿no? Porque uno hace preguntas con qué propósito, ¿no? Y las respuestas, ¿no? Justamente invitan explícitamente a un razonamiento por el lado del ser humano, de la persona, en este caso el estudiante, ¿no? Y mucho menos ni intentó corregirlo porque un estudiante responde correctamente y la docente continúa. O sea, ante una respuesta incorrecta, la docente dice no. O sea, a un estudiante le dice no, eso no es. Luego otro estudiante responde correctamente y la docente continúa. Entonces se pasa a otro docente y solamente dice no, eso no es. Entonces fue bastante cortante, ahí debió aprovechar, ¿no? De poder este, generar preguntas o repreguntas o hacer una retroalimentación, dependiendo, ¿no? Ustedes saben que hay retroalimentación de carácter descriptivo o de carácter más reflexivo, o inclusive las elementales o carácter más básicas. Bien, vamos a nuestra PPT, vamos a seguir luego con esto, pero vamos a continuar con esta participación. Vamos a una segunda temática, ¿ah? Que eh, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo sistematizar evidencias para la toma de decisiones. Del registro individual, porque eso es lo que hacemos, vamos y observamos una clase, hacemos el registro correspondiente, ¿no? Pero luego viene ya el trabajo sesudo, colaborativo, con base para unificar criterios, ¿no? Y poder tomar decisiones para el conjunto de profesores que requieran algún tipo de reforzamiento. Bien, entonces hasta aquí, a este primer punto, hemos aprendido qué es una evidencia y cómo reconocerla, ¿no? Ahora esta pregunta, ¿cómo sistematizar evidencia para la toma de decisiones? Y que es bastante frecuente la respuesta de los equipos de monitoreo. Y después de recoger las evidencias, ¿qué hacemos con ellas? ¿No? ¿O qué vienen haciendo ustedes con ellas? La respuesta es muy simple, tenemos que sistematizarla, ¿no? Y ese es el punto 2 en la que vamos a trabajar. Pero algo importante, esto no significa solo transcribir, ¿no? Ya sea en un formulario y archivarlas, ¿no? Sino sobre todo
organizarla, ¿no? Para que respondan preguntas que nos permitan tomar decisiones formativas. Ojo la importancia que tiene esta sistematización el registro de evidencia que hemos realizado. Si no hay un registro adecuado, entonces las tomas de decisiones de las, valga la redundancia, decisiones formativas pueden ser poco congruentes. Entonces, para ello hay una cadena que seguir, ¿ya? La cadena de gestión de evidencias. Entonces, si la cadena se rompe en cualquier punto, como es una cadena y cualquier cadena que se rompa, el sistema deja de funcionar, se atrofia. ¿Ya? De igual manera, si la cadena si la cadena se rompe, entonces el monitoreo pierde su propósito formativo, estaría perdiendo su propósito formativo. Entonces, el primero es recoger la evidencia, ¿no? Observar y registrar evidencias concretas durante la visita. ¿Ya? Esto, cómo organizar y registrar evidencias durante la visita, ¿no? Con los criterios que se han trabajado en el tema uno. Acá es importante retrotraer sobre los tres criterios que hemos considerado para que una evidencia pueda ser lo más objetivo, ¿no? posible de la práctica pedagógica del docente. Luego, organización, ¿no? Clasificar y estructurar las evidencias por variables, por aspectos, dependiendo cómo hayan estructurado ustedes el registro. Por eso les digo, esto es una cadena de gestión de evidencia que tiene que ser estructurado y sistemático. Si no lo hacemos así, vamos a generar mucha evidencia, pero no necesariamente se concretiza o aterriza una decisión formativa situada. Eh, Clasificar y estructurar las evidencias por aspecto. ¿Eh? Luego el análisis colegiado. Vean ustedes, leer junto las evidencias, qué patrones emergen. ¿Ya? Entonces, esas incidencias o perfiles de características de la práctica pasa en la UGEL X, pasa en la UGEL Y, pasa en la UGEL Z, y al final hay un patrón de la práctica pedagógica común que está pasando en mi región. En consecuencia, voy a priorizar tales acciones, ¿no? Luego de ese análisis colegiado, esa identificación justamente de necesidades. ¿Qué necesita mejorar el docente? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué impacto relacionado al aprendizaje de los docentes? ¿Ya? Entonces, eh, vean ustedes, esa cadena no se tiene que romper. ¿Ya? Y finalmente, la decisión formativa. Entonces, esos son cinco elementos de esta cadena de gestión de evidencias muy necesarios, muy preponderantes para poder tomar decisión u optar por una decisión formativa estratégica, ¿no? Y que responda a la necesidad formativa de los docentes. Eh, pero esta cadena de gestión de evidencias, vean ustedes, tiene un eslabón que muchas veces falla y tiene que ver justamente la transición entre el paso 2 y paso 3. ¿Ya? Repito, entonces, esta cadena de gestión de evidencias, siempre hay fallas, ¿ya? Eh, entre esta organización y este análisis colegiado. Por eso es importante que eh, si no hay un análisis colegiado, si se carece de un análisis colegiado, pues las decisiones formativas no van a ser lo más coherentes y pertinentes. Entonces, si hablamos del recojo, vean la importancia de registrar evidencias de la práctica pedagógica, porque es la que la gatilla, ¿no? Cataliza la decisión formativa que voy a tomar en consenso, se va a tomar en consenso. ¿Ya? Entonces, aquí eh, se ve un primer paso, el paso uno, que tiene que ver del registro disperso a la información organizada, ¿no?
¿Por qué? Vean, paso uno, del registro disperso a la organización eh, de la información que sea considerado. Entonces, entre el paso uno y el paso 2, ahí, perdón, entre el elemento uno y el elemento 2 de la cadena de gestión de evidencias, hay un primer paso que tiene que ver con el registro disperso de la información organizada y a la información organizada. Está disperso, ¿por qué? Porque ustedes en su cuaderno de campo, su registro de campo, pues han hecho anotaciones, ¿no? Y la idea es que organicen luego ustedes esas evidencias, ¿no? Según los aspectos, o sea, según las variables de análisis que ustedes han considerado pertinente. Eso nos va a ayudar para poder identificar patrones, ¿ah? Patrones de conducta, patrones de comportamiento, patrones en el marco de una práctica pedagógica, en este caso de la conducción, si es que estamos observando, o de la planificación curricular, o de la evidencia propia del estudiante, ¿no? Lo que habíamos visto, los tipos de evidencia. Entonces, aquí en el caso del paso uno, que es del registro disperso a la información organizada, el primer problema que enfrentamos al terminar una visita, ¿no? Es que justamente estas evidencias estén dispersas en el cuaderno de campo, en el registro de campo, ¿no? Porque tenemos anotaciones en distintos momentos, en distinto orden, mezclados seguramente con impresiones generales, ¿no? Y de esa forma eh, es un cuello de botella que se puede generar para poder promover o afianzar o llegar a una buena retroalimentación. Entonces, ¿qué significa organizar las evidencias? Es agruparlas, ya sea por aspectos de la práctica pedagógica, y preguntarse, esto es importante, aspectos de la práctica pedagógica y preguntarse qué me dicen estas evidencias juntas, ¿no? Sobre este aspecto del desempeño del docente. Una, un ejemplo de organización que podrían ustedes poner en práctica, algunos seguramente ya lo vienen trabajando, ¿no? Organizadas por ejemplo, aspectos de retroalimentación, ¿no? De repente ustedes han focalizado, seguramente han hecho un diagnóstico eh, o han hecho un estudio en línea base, ¿no? Respecto al perfil o práctica pedagógica de sus docentes y de repente indican que o sea, hay información previa, si no lo hay, hay que generarlo. ¿Ya? Entonces, evidencias organizadas por aspectos de retroalimentación, ¿no? Entonces, ahí, sobre ese aspecto voy eh, adjuntando, acopiando las evidencias que corresponden a este aspecto. Esto permite luego a permitir retroalimentar justamente este aspecto, ¿no? U otro aspecto que tenga que ver con involucramiento, otro aspecto que tenga que ver con el pensamiento crítico o el razonamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Un segundo paso, una vez que ya hemos organizado de manera estructurada, ¿no? Y bien trazable toda la información, ahora pasamos del análisis individual al colegiado, ¿no? Porque eso es lo que han hecho ustedes. Cada observador va y hace su análisis correspondiente y luego ya tenemos que hacer un trabajo colegiado. Ahora, este trabajo de análisis colegiado no es una reunión donde alguien presenta sus notas, ¿no? Y los demás escuchan. La idea es que sea una conversación estructurada, guiada por algunas preguntas claves. Entonces, y estas preguntas están ustedes visualizándolo aquí, ¿no? ¿Qué patrones emergen de las entrevistas, ¿no? Se- cua- eh, mm, Varios especialistas han visitado, ¿no? Distintas prácticas docentes, comparan sus evidencias, ¿no? Aparecen y van a aparecer patrones que de repente ninguno habría visto solo, ¿no? Solo, sino que ya requieren el análisis justamente colegiado para poder identificar esos patrones de diversos casos. Entonces, eso es muy importante y muy relevante de afianzar. Eh, por ejemplo, ¿no? Si 5 especialistas o 10 especialistas de UGEL observan que el docente no explora el razonamiento del estudiante ante un error,
ese puede ser un caso aislado, ¿no? Pero si ese comportamiento viene también de docentes del OGEL X, Y, Z, entonces ya es una necesidad que puede anclarse a nivel regional. Una segunda pregunta tiene que ver con qué frecuencia. ¿Es un caso aislado o un patrón repetido? ¿No? ¿En cuántos docentes, en cuántas UGEL aparece esa, esa evidencia de la práctica pedagógica en las condiciones que se encuentra? ¿No? Ese patrón que se repite es en el 70-80% de los docentes observados. eh, y le damos la prioridad, porque también tiene que ver con el tema de prioridad sobre uno que aparece de repente menos del 20 o el 10 o el 15%. ¿Ya? Y la tercera pregunta, ¿con qué impacto? ¿Con qué impacto en el aprendizaje? ¿Con qué impactó en el aprendizaje? ¿No? Si este aspecto mejora, ¿qué mejora directamente los estudiantes? ¿Ya? Son tres preguntas claves que guían el análisis colegiado que debemos de hacer al momento de poder eh, hacer el análisis, pasar del análisis individual al análisis colegiado. Eh, Luego viene de la necesidad identificada a la decisión formativa, ¿ya? Que son los últimos elementos. Entonces, una vez que ya tenga, porque ahí viene la definición y el consenso de criterios. Antes de pasar a la identificación de necesidades y decisión formativa, tiene que haber consensos de criterios con respecto a ese análisis colegiado. Eso es importante. Entonces, identificar una necesidad es solo la mitad del trabajo, ¿ya? La otra mitad es decir, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Ya? Entonces, ya está identificada, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y por lo general, aquí se presenta siempre un error del equipo que analiza evidencia, ¿no? Identifica muy bien las necesidades, ¿no? Y el proceso termina ahí, en el diagnóstico, ¿no? Sin una decisión formativa, entonces ahí ya se rompe la cadena. Entonces es importante incidir. ¿Ya? Somos muy buenos de repente en hacer diagnóstico, identificar necesidades, pero ya luego viene la última parte, el último elemento de la cadena, que es la decisión formativa. Entonces, y para tomar una buena decisión formativa, hay algunos componentes que hay que tener en cuenta, ¿no? Y ustedes saben muy bien porque vienen desarrollando diversas acciones de carácter formativo. Uno es qué, qué estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia vamos a realizar en base a esta identificación de necesidades, ¿no? Segundo, ¿quién la implementa? ¿No? Tercero, en qué plazo? ¿No? Y cuarto, ¿con qué indicador? Ven ustedes, son cuatro elementos o componentes claves para una decisión formativa. Eh, ¿Qué estrategia? ¿Quién la implementa? ¿En qué plazo? ¿Y con qué indicador de seguimiento vamos a trabajar? ¿Ya? Con esos elementos base pueden haber otros elementos que ustedes consideren pertinente y oportuno y está dentro del bagaje de caracterización o evidencia de la práctica pedagógica de sus docentes. Pero estos elementos o dimensiones son claves, ¿ya? Para poder echar a andar un proceso de formación situado, pero bajo una decisión formativa colegiada. Eh, y claro, hay una necesidad de priorizar también, ¿no? 6, 8 docentes observados no exploran, por ejemplo, el razonamiento del estudiante ante el error, ¿no? Y ahí hay una decisión que tomar, si voy por una guía, ¿no? U otro tipo de estrategia donde voy a focalizar la retroalimentación formativa. Y ahí se toman las decisiones. El especialista de UGEL acompaña eh, o facilita y el especialista de DRE acompaña, ¿no? El plazo, ¿no? Primer GIA, segundo GIA, etcétera, la estrategia que ustedes hayan considerado pertinente. Para, para esto hemos considerado un protocolo, ¿ya? O sea, para poder estructurar
y no perdamos algún eslabón de la cadena de gestión de evidencias, eh, y cómo del análisis colegiado hacia el análisis, perdón, del análisis individual al análisis colegiado hay que seguir preguntas claves que guían este análisis, y cómo de la identificación de necesidades a la decisión formativa hay que seguir dimensiones, 4 dimensiones, las que hemos hablado, para poder estructurar para poder, digamos, tomar una decisión formativa situada a la necesidad pedagógica del docente. Eh, y aquí vamos a trabajar un protocolo, ¿ya? Eh, y este protocolo lo que trata justamente de conectar el primer eslabón con el último, ¿no? O sea, y esa es la idea. O sea, el primer eslabón que tiene que ver con el recojo y que nos lleve a una decisión formativa. Esa es la idea del protocolo, ¿ya? De poder justamente buscar esa conexión y que no se pierda ninguno de los elementos que estamos indicando para una gestión efectiva de las evidencias de la práctica pedagógica. Eh, y aquí vamos a ir a el archivo y vamos a volver luego a la de PPT, pero vamos al recurso 3. Igual ustedes ya lo tienen, ¿ya? Me indican, por favor, si están viendo ahora en el recurso 3. El recurso uno es la PPT que luego se le va a compartir, es la que estoy mostrando ahora. El recurso 2 es lo que hemos visto anteriormente respecto al tipo de evidencias. Y el recurso 3 es esto, el protocolo. ¿Ya? El protocolo tiene tres hojas que vamos a ir viendo. Entonces, una primera hoja recogida y registro, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que estábamos viendo en esos eslabones. ¿Ya? Pues aquí ustedes ven el tipo de registro, ¿no? Si es una descripción concreta de lo que el docente hace o dice, o si es una cita textual del docente o los estudiantes, ¿ya? Una valoración de la sesión, ¿ya? O una interpretación de causas, no retroalimentación, ausencia observable. ¿Ya? Puedes ver que en los minutos que has estado no has observado una acción explícita del docente, entonces se hace la anotación correspondiente. Entonces aquí ustedes van a encontrar en la sección 1, que tiene que ver con la hoja 1, qué cuento como evidencia en mi monitoreo. ¿Ya? Ejemplo válido. La docente formuló 3 preguntas durante la sesión. Las 2 primeras fueron literales, eso es lo que estábamos viendo en el ejemplo anterior, ¿no? Ejemplo no válido. La docente hizo buenas preguntas, ¿no? Entonces, es una valoración que no va a ayudar mucho en la retroalimentación. ¿Es válida como evidencia? Sí, ¿no? Sí, si describe una acción específica y observable, ¿no? Y está el ejemplo, el primer ejemplo, voy a cambiarlo para no, de color para diferenciarlo, ¿ya? Si no es válida, ¿cómo mejorarías? ¿Ya? A lo que hayamos visto también anteriormente. Ok, es una valoración, ok, es una interpretación. ¿Cómo ese registro lo convierto, lo adapto a una evidencia concreta? Citas textuales del docente o los estudiantes. El ejemplo, el docente dijo, ¿por qué creen que el resultado cambió? ¿Alguien tiene una explicación diferente? Esto permite al docente recordar exactamente lo que dijo. Entonces, esto es importante al momento, es importante solamente les menciono, es importante para la retroalimentación, ¿ya? Siempre que la cita sea exacta, ¿no? No parafraseada. Ya, esto de repente es bastante tedioso y complicado tener citas textuales, ¿no? En la medida de lo posible, que puedan, esto ayuda mucho al docente, ¿no? Porque el docente tiene que luego hacer una retrospectiva de esa experiencia y si le damos a usted, mira, el docente dijo, ¿no? Ya cuando lleguemos al diálogo reflexivo es donde vamos a abordar este. Pero es importante porque le va a ayudar también al docente a recordar, ¿ya? Y ahí vamos a hablar del tiempo, de en qué momento hacer la retroalimentación a través de una estrategia específica. O sea, post-observación. Bien, entonces esta herramienta, este protocolo les va a ayudar a ustedes a poder identificar el tipo de registro que podamos hacer, ¿ya? Eh, y que pueden ir consolidando. Entonces voy a ver acá y luego
estamos en esta hoja uno. Criterios de recogida y registro. ¿Qué contar como evidencia y qué no? ¿Cómo distinguir evidencia de valoración durante la observación? Plantilla de cuaderno de campo con columnas separadas, descripción, aspecto, nivel. Ustedes estructuran el cuaderno de campo que consideren pertinente. Esto, como habíamos dicho, es una competencia transversal de la gestión de evidencias, no se ancla a una experiencia específica de algunas de las tres DRE aquí presentes. Es un, digamos, como un marco de trabajo que ustedes puedan adaptar mejor a sus necesidades eh, que corresponden. Entonces, el- acuérdense que la evidencia, eh, pero antes de pasar a eso, entonces esa es la hoja uno que ustedes han visto aquí, ¿ya? Luego, en la plantilla de sistematización, organiza las evidencias por aspecto de la práctica pedagógica, identifica patrones, espacio para el análisis colegiado. A esta segunda plantilla le va a ayudar para eso. Y miremos, por ejemplo, hoja 2. Vean ustedes. Aspecto observado del instrumento, ¿no? Aquí ustedes colocan el instrumento que estén utilizando, coloquen los aspectos o las variables, dependiendo cómo quieren ustedes hacer el análisis, y aquí les va a ayudar para priorizar también, ¿no? Entonces, ya en esta primera jornada de monitoreo pedagógico, según la evidencia, vamos a priorizar este aspecto o estas variables, ¿no? Y sobre eso vamos a discurrir todo, sobre eso vamos a hacer el análisis colegiado respectivo y sobre eso vamos a retroalimentar. Y ahí están las evidencias que se han recogido, el nivel asignado, o sea, si están utilizando rúbricas con esas categorías, en 1, 2, 3, o si trabajan con ABC, dependiendo. La fortaleza o área de mejora, ¿no? Es fortaleza, es una área de mejora prioritaria. Ahí ustedes indican qué es lo que es, si es una fortaleza o es un área de mejora. Patrón identificado, ¿no? Aparece en varias de las visitas que han realizado y la decisión formativa propuesta. Entonces, eh, sobre esa base, ¿ya? Si esto se trabaja de manera colegiada. Eh, Luego de esto, ¿no? Aquí hay un análisis colegiado. Voy a cerrar esto acá para tener más espacio aquí. Aquí hay un análisis colegiado, ¿no? Y las preguntas que habíamos visto en el PPT, ¿no? ¿Qué patrones son transversales a varios docentes? Necesidad formativa y estrategia formativa acordada. Esto es un ejemplo para que ustedes puedan tomarlo y puedan adaptarlo a la necesidad que tengan. Entonces, ¿qué patrones? Dicen, en las visitas realizadas este bloque a 8 docentes en la UGEL 3, dice, el patrón más consistente es la debilidad de retroalimentación formativa. En 6 de los 8 casos, el docente respondió el error del estudiante con no es correcto o ignorando la respuesta, sin explorar el razonamiento ni orientar la corrección. Este patrón aparece en niveles, áreas y contextos distintos. No es específico de una IE ni de un ciclo formativo explícitamente. Necesidad, fortalecer la retroalimentación formativa, criterio de frecuencia, 6, 8 docentes observados presentan este patrón, criterio de impacto, o sea, por el lado de los estudiantes. Si el docente mejora en retroalimentación, el estudiante recibe información precisa y oportuna sobre su aprendizaje. Puede identificar sus errores y ajustar su comprensión, indica. Prioridad es una prioridad alta, atender este cierre del bloque, en este caso del bloque 3 que estamos analizando. Y estrategia formativa, aquí dice estrategia mensual por UGEL con foco en, ¿no? Que habíamos identificado inicialmente. Descripción, sesión, responsable, quién es el responsable, quién tiene la responsabilidad de tal, el plazo y el indicador de seguimiento, ¿ya? Todos los elementos que habíamos analizado previamente. Y luego viene la guía del diálogo reflexivo. 4 pasos del diálogo con el docente, frases modelo para cada paso, tabla comparativa, retroalimentación correctiva versus formativa. Eh, y aquí, en esta tercera hoja, ustedes van a encontrar esta información. Vean, ahí están los 4 pasos. O sea, ¿qué hacer?
reconocimiento de fortalezas con evidencias concretas. Eso es importante. ¿Ya? Y tiene que ver, o sea, y los pasos es consecutivo. ¿Ah? No es que me vaya del paso uno al paso 3, el paso uno al paso 4, no, es consecutivo. Tengo que reconocer las fortalezas del docente con evidencias. ¿Mm? ¿Cómo hacerlo? Orientación. Y ahí hay ejemplos, errores frecuentes que evitar. Voy a leer solamente algunas. Señala uno o dos fortalezas usando evidencias del cuaderno de campo o la hoja 2. ¿Ya? El cuaderno de campo, lo que ustedes han estructurado, o la hoja 2. ¿Ya? Formato. Observé ¿qué observé? Eso es importante porque impacta en los aprendizajes, tales aprendizajes de los estudiantes. ¿No? Ejemplo, observé que ante la respuesta incorrecta de un estudiante, ¿no? Pediste a otro que explicara su propio razonamiento. Esto generó una discusión entre ellos que llegó a la respuesta correcta de forma autónoma. Entonces, es siempre en positivo, ¿no? Y observé, ¿no? Observé ante la respuesta incorrecta de un estudiante, ¿no? Que pediste tal cosa. Entonces, errores frecuentes, elogios genéricos sin evidencia, la clase estuvo muy bien, inventar fortalezas no observadas para suavizar el contexto o la situación, o empezar con debilidades. ¿Ya? Entonces, el primer paso o la primera interacción que debe de haber en un diálogo reflexivo, luego de la posobservación, es justamente reconocer estas fortalezas con evidencias. ¿Sí? Luego viene la pregunta reflexiva, ¿no? Sobre ese aspecto de mejora. Entonces, una pregunta abierta, ¿no? Que en el docente llegue a identificar el área de mejora por sí mismo, y aquí viene justamente aspectos de mejora, entre comillas y paréntesis son las debilidades que puedan presentarse en la práctica pedagógica del docente. ¿Ya? Pero vamos a hablar de oportunidades de mejora, ¿no? ¿Notaste algo sobre el aspecto tal? ¿Qué crees que pasaría si? Entonces, le invito al docente a reflexionar. No le digo directamente dónde estuvo su debilidad, ¿no? Entonces, el ejemplo, ¿notaste que los tres estudiantes de las últimas filas no participaron en ningún momento de la sesión? ¿Qué crees que estaba pasando con ellos? O sea, ya lo invito al docente a reflexionar sobre su debilidad. No le digo qué debilidad es. Entonces los errores, justamente indica ahí, señalar el error directamente, no involucraste a todos, ¿no? Hacer preguntas retóricas con la respuesta implícita, preguntar y responder sin dar tiempo para pensar. ¿Ya? Entonces son errores frecuentes que siempre encontramos al momento de generar preguntas de carácter reflexivo. Luego viene una vez, a ver, identificado fortalezas, preguntas reflexivas. Ahora ya viene la orientación técnica, ¿no? Propiamente objetiva, ¿no? Una sugerencia concreta, referida a evidencias observadas y realizable en el contexto. Debe ser específica. ¿Qué hacer? Realizable con los recursos disponibles que tiene el docente y accionable, ¿no? Para una próxima sesión. Por ese ejemplo, dice, una estrategia que podría funcionar es el alto de aprendizaje, ¿no? Para poder reflexionar o rememorizar lo que ha aprendido el estudiante, que el mismo estudiante haga eso. En dos momentos de la sesión, una pausa de 3 minutos donde cada estudiante escribe en un papel qué aprendió y qué duda tiene. Eso te da evidencia en tiempo real para ajustar la enseñanza antes de cerrar. Errores, dar varias sugerencias a la vez, el docente no sabe por cuál empezar, sugerencias genéricas, debe retroalimentar más o mejor, sugerencias no realizables en el contexto del docente. Claro, no le voy a decir pues que utilice una técnica tal que necesita un recurso explícito y que en esa zona, en ese contexto no lo va a poder, esa no es viable. Tampoco generemos sugerencias que pueden ser muy utópicas o pueden ser también muy retadoras, altamente retadoras para el docente que lo pueda considerar como inviable. Compromiso de mejora, luego viene el compromiso, ¿no? Propuesta por el docente. Ojo, esto es importante, porque es justamente ahí el error. El especialista propone el compromiso en lugar del docente. Eso es un error frecuente que no hay que incidir. ¿Ya? Entonces el especialista registra el compromiso en la hoja 2, ¿no? Para el seguimiento, acordar cuándo y cómo se verifica el compromiso.
Entonces, estos son los pasos para un diálogo reflexivo. Y acá abajo están la retroalimentación correctiva versus formativa, ¿no? Y siempre tenemos que ir dentro de una retroalimentación formativa. Entonces, acá dice, la retroalimentación estuvo mal, ¿no? No involucraste a todos los estudiantes. Los criterios de evaluación no son claros. Tienes que mejorar en tu planificación, ¿no? A veces incidimos en esas retóricas, ¿ya? Pero que no ayudan al docente. Distinto de decir es, ¿qué cambiarías en la secuencia de tus actividades, ¿no? Para que los estudiantes puedan tener o tener mayor oportunidades de aprendizaje para el razonamiento y para algunas de las habilidades de orden superior que podamos priorizar, se pueda priorizar, ¿no? Entonces, este protocolo, ¿ah? Considero que adáctenlo como ustedes consideren pertinente para ir trabajando. Ahora viene un último tema que es cómo usar las evidencias para retroalimentar, ¿no? Del dato al diálogo, 20 minutos. Entonces, aquí es ya el resumen de lo que hemos estado hablando. Reconocimiento de fortaleza con evidencia. Pregunta reflexiva, orientación técnica concreta y compromiso de mejora. Ya son los 4 pasos que hemos estado incidiendo en esta sesión. ¿Ya? Eh, Pasamos a la rueda de preguntas. Estimada Paquita, ¿ya? Sí, Para ya ir. sí, me indica si ya puedo, hay algunas consultas. Sí, por favor, Todavía no hay pasa. consultas en el chat en la plataforma, pero sí tengo 4 consultas. La primera sería cómo registro evidencias cuando la sesión es muy dinámica y no tengo tiempo de anotar. Oh, ya, eso tiene gracias Paquita, ¿no? Tiene con las preguntas, justamente una de las preguntas que hicieron uno de ustedes, ¿no? Con respecto al tiempo. Ya, eso es clave. O sea, el tiempo siempre, siempre eh, es lo que se aprecia mucho en este tipo de recojo de información, ¿no? Eh, Ahora, el registro no tiene que ser exhaustivo, ¿ah? El registro no tiene que ser exhaustivo, si no, imagínate, vamos a nosotros abrumarnos y abrumar al docente cuando hagamos la retroalimentación correspondiente. Debe ser, sí, estratégica en el sentido, y estratégica va definida en función justamente de la prioridad que has definido. ¿Ya? Mi prioridad es este aspecto, esta variable. Vamos a incidir en ello, ¿ya? En este primer acompañamiento. Y vamos incrementando, ¿no? Haciendo acciones de monitoreo incrementales que permitan ir atacando las prioridades que ustedes consideren previamente. Eh, Ahora, la preparación previa, claro, hay que tener una preparación previa para ello. Es tener claro con respecto al instrumento, identificar, le decía, una o dos variables de mayor complejidad observacional, ¿no? Las que más ustedes consideren que necesitan concretar dentro de la retroalimentación que se tiene que hacer, y entrar con ese foco prioritario, ¿no? Las demás que se registran, las demás se pueden registrar, ¿no? Si hay oportunidad. ¿Ya? Pero donde ustedes prioricen y focalicen que en esta observación voy a priorizar esto. A veces digo, es de manera estratégica, no tiene que ser exhaustiva específicamente. Una técnica concreta que se puede utilizar, y en algunos casos la he identificado en algunas UGLs, DRE, es abreviaturas, ¿no? Preestablecidas ya, por eso el consenso, ¿no? Esas abreviaturas que nos permiten fácilmente hacer un registro también más ágil. ¿Ya? Entonces, abreviaturas, siglas que todo el cuerpo docente, o especialistas, en este caso especialistas, conoce y sabe, ¿no? Ya sea con algunas siglas, con unas abreviaturas, ya nos estamos refiriendo a tal característica de un determinado aspecto, ¿ya? Una distinción importante, ¿no? O sea, si no pudiste observar una variable porque no se dio la oportunidad de observarlo, o sea, por ejemplo, ¿no? No hubo trabajo grupal, y la variable libera trabajo colaborativo, por ejemplo.
Entonces, registrar no observado, pues, ¿no? O sea, no se ha observado. Si el foco fue evidenciar una variable de trabajo colaborativo, pero sin embargo no hubo trabajo en grupo, todo fue un trabajo más individualizado, es importante indicar que no se observó esa consigna, ese foco que habíamos priorizado previamente. Ya, eso, o sea, entonces son elementos o condiciones que podemos ir agarrando práctica para poder justamente ir contra el tiempo, ¿no? Y ir contra el registro estratégico que debe darse sobre un foco, sobre una prioridad de un aspecto o una variable a analizar. Adelante, Paquita. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta realizada y indican, ¿qué hago si dos especialistas observaron el mismo docente y recogieron evidencias muy distintas? Ah, ok, ok. Dos especialistas en un escenario de aprendizaje y han generado evidencias pues muy diferenciadas. Ahora, eso no es un error, ¿ah? Es información valiosa también. O sea, cuando dos observadores del mismo docente llegan a evidencias muy distintas, hay dos posibilidades, muy claritas, ¿no? La primera es que observaron momentos distintos. Puede darse el caso que han observado momentos distintos en la sesión. O sea, si uno estuvo los 30 o 20 primeros minutos o 40 primeros minutos y el otro los últimos 45, ¿no? Entonces es esperable que registren cosas distintas. Ahí la solución es comparar pues, los registros, identificando el momento de la sesión al que corresponda esa evidencia. Y lo otro, o la segunda posibilidad, ya tienen que ver con los criterios, ¿no? O sea, hay criterios diferenciados y distintos para las mismas rúbricas o las mismas variables que se han analizado. Ya eso es un problema de calibración. ¿Ya? Acuérdense o anoten. Cuando haya criterios distintos para las mismas rúbricas o variables a analizar o aspectos, ya eso es un problema de calibración. ¿Ya? Y el análisis colegiado justamente es el espacio donde se generan las calibraciones para poder unificar los criterios. Entonces, eh, el equipo, ¿no? Tiene que hacer esta comparación de evidencias, las discute, ¿no? ¿Qué conducta concreta lo ha llevado a que cada uno, ¿no? de los especialistas estén graduando de la mejor forma el registro de evidencias correspondientes? Y aquí una regla práctica para el análisis colegiado, es decir, cuando dos especialistas difieren en el nivel asignado a una misma variable, ¿no? A un mismo aspecto, a un mismo nivel, ¿no? El que asigna el nivel más bajo, ese es importante. El que asigna el nivel más bajo debe poder mostrar las evidencias que lo sustenta, ¿ya? Si no tiene evidencia concreta, entonces el nivel es cuestionable. Si la tiene, el equipo discute si esa evidencia efectivamente corresponde a ese nivel. Entonces, cuando hay esa diferencia, ¿ya? Entonces es importante empezar por el nivel más bajo, ¿ya? Para ver si es que hay evidencia al respecto o es que el registro no fue el más adecuado. Paquita. Bien, continuamos con las consultas. La tercera consulta, ¿el protocolo debe complementarse durante la visita o después? Muy buena pregunta. ¿Ya? Eh, las tres hojas que conforman el recurso 3 del protocolo tienen momentos diferentes, de distintos usos, ¿no? Y eso es importante entenderlo antes de implementarlo. La hoja uno, ¿ya? Si ustedes pueden ir revisando también, son los criterios de recogida, ¿no? O sea, se usan antes de la visita. Es las condiciones preparatorias, ¿no? Eh, Se revisa antes de entrar al aula para activar justamente los criterios de observación. El cuaderno de campo, ¿no? Que está relacionado, esta parte de la hoja 2 también se completa durante la visita. Es el registro ya en tiempo real de las evidencias. La hoja 2 completa
¿ya? O sea, todos los elementos, ya es la sistematización por aspecto, patrón o decisión que se haya, decisión formativa que se haya considerado. Se completa en este caso después de la visita, ¿ya? Ojo, después de la visita, ¿ya? La hoja 2, porque eso ya va a ser el consolidado de lo que ustedes hayan anotado en su cuaderno de campo. Y la hoja 3 ya es el diálogo reflexivo, ¿no? Ya es una conversación que se tiene con el docente bastante estructurada y sistémica, ¿no? Que permita generar el andamiaje necesario que necesita el especialista afianzar para que el docente pueda tener justamente orientaciones específicas para mejorar su práctica. Ahora, el diálogo reflexivo o la retroalimentación no tiene que pasar pues 4 o 5 días, hacerlo lo antes posible, al día siguiente, no dejar pasar más de 2 días, porque si no, el docente se olvida, ustedes también, si es que no han registrado bien, entonces, y ahí se puede generar sesgos de interpretación, sesgos de orientación, entonces evitar eso, ¿ah? Hacerlo lo inmediatamente posible, la retro. Paquita. Ok, continuamos con las consultas y dice, ¿cómo adapto el protocolo a mi instrumento de monitoreo regional? Ok. Eh, una de las determinaciones que se ha realizado para poder trabajar con ustedes esta sesión, no estructurarlo de manera específica a una determinada región. Principio porque para ello necesitaba darle tratamiento a la data que ustedes tienen en Simon. ¿Ya? Entonces, y iba a requerir más tiempo para poder situar y generar ejemplos sobre la base de resultados. ¿Ya? O sea, no era viable, poco pertinente hacerlo de esa manera para este contexto de ATA. Lo que hemos hecho es un marco como un marco de trabajo. Un marco de trabajo te da las pautas generales para que tú en función de esas líneas de trabajo, líneas directrices, tú puedas adaptar, estructurar a tu necesidad propia, situada de tu región. Entonces, el protocolo está diseñado para ser una herramienta metodológica, ¿no? No un formulario rígido. No reemplaza el instrumento de monitoreo que ustedes vienen utilizando en la región, la complementa, diría yo, ¿no? La adaptación más importante está en la columna de aspecto observado. Ya, eso es importante, por favor, de que está en la hoja 2, ¿no? Esa es la adaptación que ustedes deberían mirar con foco, que en lugar de los aspectos genéricos del protocolo, ya ustedes trabajan con los aspectos propios de la rúbrica que vienen utilizando o los instrumentos que vienen utilizando en la región. Eh, una adaptación también que sí requiere cuidado dentro del protocolo es la columna nivel asignado. Si el instrumento de su región usa una escala distinta al normal clásico 1, 2, 3, 4, y ustedes utilizan ABC o otro tipo de escala, ¿no? Hay que anotar las escalas correspondientes, ¿no? Lo importante es que el nivel esté sustentado con evidencias concretas, ¿no? Independientemente de cómo se denominan los niveles. Paquita. Ok, hay algunas consultas del chat de la plataforma y bueno, iniciamos con un comentario. Cristina Ugel 9 de Lima Provincia dice, cuando es necesario le pido permiso al docente para poder grabar la sesión y darme tiempo para el análisis previo al llenado de la ficha. Ya. Continuamos. A Luz, disculpe que pregunte, caso 2, registro 3, pero si tomo literalmente el registro al decir que el docente no exploró razonamiento del estudiante ni orientó la corrección, lo veo como una conclusión o valoración y no una descripción del hecho tal como ocurrió, si es que solo hubiera registrado esta parte tal cual está. Muchas gracias. Ok. Ya. Eh, claro, habíamos
creo que, a ver, déjame, para responder rápido esto, porque estamos también con el tiempo. Creo que es aquí, no, acá, ¿ya? En esto. Descripción concreta de lo que el docente hace o dice, ¿no? La docente formuló 3 preguntas durante la sesión, las 2 primeras fueron literales, la tercera tal. Ejemplo, este es un ejemplo válido. Cita textual. El docente dijo. ¿Ya? O sea, podemos hacer registro como cita textual, ¿ya? Que le había dicho que es bastante complejo, pero no imposible de generar citas textuales, o de poder también decir, la docente formuló 3 preguntas. Inclusive en algunos casos son más detallistas, son más, han tenido más condiciones de poder registrar, ¿no? Colocan la pregunta uno fue tal, 2 preguntas era tal, entonces eso también es mayor información también. Entonces, eh, aquí hay 2 tipos de registros, ¿no? Literales, texto, y otra, lo que ha visto, lo que ha incidido el docente, de lo que ha hecho el participante. Entonces, son válidas, ¿ya? Bien, luego de la rueda de las preguntas hay importante. ¿Ah? Esto es importante, tómele foto, anótenlo por favor, porque estamos concluyendo también con esta participación. Una evidencia bien registrada, bien sistematizada y bien usada en el diálogo reflexivo tiene el poder de transformar una visita de monitoreo en un punto de inflexión para el docente. Habíamos visto los 2 últimos, el primer y el último eslabón de la cadena de gestión de evidencias, ¿no? El recojo de información, es decir, el registro de evidencia con la toma de decisiones, ¿no? Sobre la acción formativa, o la definición de la acción formativa o la decisión formativa que vamos a realizar, ¿no? El momento en que entienda, o sea, que el docente entiende esto, ¿no? Exactamente qué cambiar y se siente capaz de hacerlo, ¿no? Este es el propósito de lo que hemos venido trabajando el día de hoy. 3 ideas para llevarse en esta sesión. ¿Ya? Una primera idea, registrar evidencias concretas no es un trámite, es la condición para que la retroalimentación sea justa y el docente pueda mejorar. Sin evidencias, retroalimentamos con imprecisiones. Con evidencias, retroalimentamos con hechos. Y eso es lo que generamos al momento de registrar evidencias objetivas. Segunda, el análisis colegiado transforma el monitoreo individual en inteligencia colectiva. Lo que un especialista no ve solo, lo que un especialista no ve solo, el equipo lo ve en conjunto. Y lo que el equipo decide junto se implementa con más coherencia y más fuerza. Por eso les decía que donde se rompe la cadena es justamente en este análisis colegiado, ¿no? Desde el análisis individual al análisis colegiado, normalmente se rompe esa cadena. Hay que ganar también práctica, hay que practicar, hay que entrenarse, ¿no? Porque este es un proceso de entrenamiento también, así como las habilidades de orden superior se entrenan, ¿ya? Para poder llegar a un a un pensamiento crítico, hay que entrenar, no es fácil desarrollar este pensamiento por el lado de las personas y los estudiantes en un contexto de formación. Una tercera idea es el diálogo reflexivo con el docente es donde todo el trabajo cobra sentido. Una evidencia bien usada en ese diálogo puede ser el punto de inflexión que el docente necesitaba para cambiar algo que no estaba pudiendo cambiar solo. A veces pasa que el mismo docente no se da cuenta de alguna práctica de repente que requiere fortalecer. Necesita ser visto por un observador preparado y entrenado para evidenciar hacia dónde podría ir su práctica, con algunas sugerencias técnicas, objetivas, técnicas y robustas con respecto a la práctica pedagógica efectiva. Bien, entonces, acuerdos y compromisos. Aquí vamos a pasar un poco rápido esto, ya estamos terminando. Implementar el protocolo en la próxima visita de monitoreo. Analícenlo, revísenlo. Cada especialista completa el protocolo, adaptando su contexto regional en un plazo máximo de 10 días hábiles y lo use en su próxima visita. Promover criterios comunes en la DRE y UGEL. Los especialistas DRE comparten el protocolo con los especialistas UGEL de su jurisdicción para alinear criterios de recogida y sistematización de evidencias.
y ya reportan, ¿no?, a su DRE para que pueda implementarse con al menos, ¿no?, y que puedan presentar al menos un caso documentado, ¿no?, del protocolo en una visita de monitoreo real que hayan realizado. Y esto va a posibilitar justamente el incremento o la consolidación del bagaje de conocimiento de la práctica pedagógica situada de los docentes de su jurisdicción. Bien, entonces hasta ahí mi participación. Ya y gracias a ustedes también por estar presente, por la consulta y la participación. Voy a llevármelo de lo que han escrito en el chat o lo que han escrito también en las preguntas para sistematizarlo y que nos sirva también a nosotros como Ministerio de Educación, en este caso la DIFOC y la DIFOTS, de manera articulada están generando este tipo eh, de espacios, ¿no? De tal manera que podamos afianzar algunos aspectos claves dentro de esta gestión de evidencias de la práctica pedagógica del docente. Muchas gracias, Paquita. Sí, muchas gracias, especialista Roberto Esteban. Como bien lo manifestaste, es una asistencia técnica articulada en función a la solicitud de demanda de las regiones sobre la temática que se ha orientado el día de hoy. Entonces, estamos atentas para una próxima ata, ya nos estaremos comunicando a través de los puntos regionales y estaríamos socializando el enlace de asistencia también y de la sala digital para que puedan acceder. Bien, que sigan teniendo una linda tarde, estimados especialistas. La sala va a quedar abierta unos minutos para que ustedes puedan completar el registro de asistencia. A quienes todavía no han registrado, por favor, les invitamos. El enlace se está compartiendo a través del chat de la plataforma y también ya se está compartiendo el enlace de encuesta donde ustedes podrán descargar las matrices en Excel, la PPT, ¿no?, los materiales que se han proyectado el día de hoy. Agradecerle nuevamente, especialista Roberto Esteban, y bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gobierno del Perú.